Televisión Manabita presenta TV Noticias, emisión estelar. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a TV Noticias en este 29 de febrero del año 2024, año bisiesto, estamos terminando también este mes. Vamos a contarles las informaciones de este día, no sin antes recordarles que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook, estamos como Televisión Manabita, por nuestra web la www.tvmanabita.tv. Iniciamos, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, llegó con la ayuda humanitaria a Chone para los damnificados por las inundaciones. Se reunió con sus ministros y autoridades locales para evaluar la intervención ante la emergencia. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó hasta el cantón Chone en Manabí, acompañado del secretario de Estado y autoridades locales. Junto a ellos realizaron un recorrido por la parroquia Santa Rita, especialmente el sector La Estrella, para reconocer y evaluar la situación actual de las zonas afectadas en este cantón. Estar cerca de la gente, visitar, buscar soluciones también, especialmente el área rural, donde hay altas necesidades. Durante el recorrido, el mandatario supervisó la asistencia humanitaria brindada a los ciudadanos damnificados. Moradores de este sector indicaron que esperan la ayuda del gobierno en vista de que perdieron algunos enseres. Excelente, muy buena ayuda, nos viene de bien porque a veces sabe que mi esposo y yo somos de la tercera edad ya. Los militares nos dieron un cartoncito y de ahí medicina de la ciudadela que ha hecho gestiones para que nos atiendan. Primero el gobierno que se acuerda de esta comunidad y desde ya pues le agradecemos infinitamente por esta ayuda que nos está dando en estos momentos que verdaderamente lo necesitamos. Por ello, minutos después del recorrido, el mandatario mantuvo una reunión en la que participaron autoridades nacionales y representantes de distintas carteras de Estado y autoridades provinciales y cantonales, quienes manifestaron lo siguiente. Todos estos 8 cantones representados por sus señores alcaldes estaban acá planteando sus necesidades y que son también conocidas por la ciudadanía. Puerto López, Jipijapa, Santana, Tosagua, Chone, Pedernales, Flavio Alfaro. Tuvieron muchas afectaciones también y aún pese a eso se han solidarizado con nosotros. El prefecto Leonardo Orlando, quien lidera el COE provincial, mencionó que el presidente de la República se comprometió a solucionar los problemas y se entregará recursos económicos para el desasolve de los ríos. El caso concreto del planteamiento de la prefectura es que se avance con el proyecto de emergencia y ofreció que entre el 8 y 9 de marzo estaría el primer desembolso del convenio vigente con el MATE para el desasolve del río Chone, el río Garrapata y el canal de encauzamiento. Es un proyecto de 11.3 millones de dólares, está ratificada la voluntad política del gobierno y a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente, tenemos que coordinar solo detalles para que se pueda dar esta primera acreditación y poder iniciar los procesos de contratación pública. 11 cantones de diferentes partes del país se declararon en estado de emergencia por las afectaciones, mientras que el cantón Chone de Manabí elevó su situación a estado de desastre. COE cantonales y provinciales se mantienen activos coordinando la atención ante la emergencia. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Entrevista en TV Noticias. De regreso con ustedes, vamos con nuestro espacio de entrevistas. Nos acompaña vía telemática Gonzalo Pisco, coordinador de la Maestría de Periodismo Digital de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches a los televidentes. Aquí prestos para dialogar y agradecer este espacio para la información correspondiente del programa de maestría que estamos ofertando. Para el desarrollo de cada una de las profesiones es importante estar en constante actualización y esto lo dan los estudios precisamente de las maestrías. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, pues nuestra querida alma mater también no es la excepción y están dando también la oportunidad para quienes ya tienen su título de tercer nivel, también de tercer nivel puedan ir un poco más allá y también tener una maestría.
Correcto, y quiero empezar dando una información muy importante a toda la ciudadanía y sobre todo a todos los profesionales de la comunicación, que hemos decidido alargar en unos días más el proceso de postulación a la maestría en comunicación, mención comunicación digital, dado a que existen numerosos profesionales de ramas de la comunicación y afines que están deseosos de cursar este programa de cuarto nivel en su segunda corte. Tal es así pues que actualmente ya estamos en el proceso de matriculación para quienes ya postularon, recibieron las instrucciones del caso, realizaron una entrevista y también una prueba de conocimientos, y por tanto pues ya decenas de profesionales que aplicaron están habilitados ya para el proceso de matriculación. Y para que aquellos profesionales que están deseosos también de cursar esta maestría y no pudieron estar en el tiempo para cumplir el proceso anterior de las entrevistas y la preconocimiento, hemos alargado el plazo. Es decir, todavía pueden postular a la maestría ingresando al sitio web de la ULIAN, donde está la oferta de posgrado, y ahí van a encontrar un micrositio de la maestría en comunicación, mención comunicación digital, donde está la información y el enlace correspondiente para postular y ser parte de este programa. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan o cuáles son la documentación que deben de prestar para poder acceder a esta maestría? Sí, partamos del requisito fundamental, que es el título de tercer nivel en comunicación, periodismo, publicidad, diseño o áreas afines, que pudiesen no solamente avalar ese conocimiento de tercer nivel, sino también ser ese vehículo de fortalecimiento del profesional de sus conocimientos mediante esta maestría. Y también pues es un requisito fundamental que presente una hoja de vida y un formulario de admisión que están disponibles, es decir, estos formatos están disponibles en el micrositio del programa que está en el sitio web de la ULIAN, y ahí pues es fácil, ¿no? Ahí pueden mismo llenar esos formularios, inmediatamente los suben al sistema, y de ahí pues requisitos de rigor como cédula de identidad, fotocopia del título, certificado de votación. Y una cuestión importante que en anteriores ediciones, porque esta maestría ya tuvo una primera corte, se pedía un certificado que avalara ciertos conocimientos en un idioma extranjero, en este caso el inglés. En esta ocasión no se está pidiendo ese requisito por esta razón. Los postulantes o los maestrantes que pertenezcan al programa al momento de matricularse, automáticamente y de manera gratuita se les va a dar una licencia para que cursen estudios de inglés mediante una plataforma que les extenderá un certificado, y lo podrán hacer durante el tiempo que dura el programa de maestría. Es decir, esto es un plus adicional, no tiene un costo y le da una formación paralela en el idioma inglés a los postulantes de la maestría en comunicación, mención comunicación digital, y creo que esto puede ser una oportunidad muy exclusiva, muy interesante de aprovecharla, porque esto avalizará no solamente la actualización de conocimientos en las tendencias de la actual comunicación digital, sino que también le da una experticia, un plus interesante en el manejo del idioma extranjero, del inglés. Licenciado, qué importante también es poder conocer quiénes van a estar al frente, quiénes van a ser los docentes que también impartirán los conocimientos, serán del exterior, serán también de los formados al interno de la ULEAM, quiénes estarán a cargo de aquello. Muchas gracias por la pregunta, esto es importantísimo. La planta docente de la maestría en comunicación está en una relación bastante interesante con lo que fue la primera corte, es decir, en esa primera corte tuvimos un alto nivel de docentes y lo vamos a ratificar y quizás también a potenciar aún más. Es un procedimiento interno de todos los programas de maestría que cada asignatura va a tener una terna de docentes. De esa terna se elige a cada docente de cada asignatura, y por lo tanto pues eso es algo que se cumplirá unas semanas antes de que se inicie cada asignatura. Sin embargo, sí puedo decirle a usted
y a nuestra audiencia, a los profesionales de la comunicación interesados en el programa, que se hace una selección rigurosa, previa, de los perfiles que darán para que cada docente tenga una asignatura que sea realmente adecuada a su perfil. Tenemos docentes de universidades del extranjero, como en la Universidad de Málaga, de España, docentes de la Universidad Autónoma de México, docentes de la Universidad de La Plata, docentes de la Universidad Centroamericana UCA, entre otros, y a nivel nacional tenemos prestigiosos docentes que tienen una formación académica de alta trayectoria, no solamente en el campo del ejercicio profesional, sino en el campo académico, que pertenecen a universidades también como la UTPL, la Pontificia Universidad Católica, y por supuesto también están los mejores docentes de nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, conformando esta plana de académicos que garantizan un nivel realmente alto en la formación académica en cada una de las asignaturas. Licenciado, también obviamente otra de las cosas importantes y es el tema del recurso económico, a pesar obviamente de las dificultades que está viviendo el país y quienes tienen el deseo de poder hacer esta maestría, ¿hay alguna facilidad económica o cómo es la forma en la que pueden acceder a la misma? Sí, muy importante esto. Nosotros al promocionar este programa decimos que somos conscientes de los desafíos económicos. No solamente este programa, todos los programas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí que se han impulsado en esta administración del actual rector, doctor Marcos Zambrano, y de nuestra directora de posgrado, la doctora Magdalena Bermúdez. Y entonces, siendo consciente de los desafíos actuales sociales y económicos, la maestría en comunicación, mención comunicación digital, bajó sus costos en relación a la primera corte. En la primera corte, redondeando matrícula y colegiatura, el programa estaba en un costo de 4.500. Actualmente, esta cohorte tiene un costo de $300 la matrícula y de $3.000 la colegiatura, o sea, una rebaja significativa. Y también hemos considerado facilidades de pago. La maestría dura un año, por lo tanto, el alumno puede distribuir el pago de su colegiatura, es decir, los $3.000, dividirlos en 12 cuotas, si es que lo va a pagar en efectivo. Pero también puede usar tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, eso ya es un manejo personal de cada estudiante, de cada alumno, y pudiese ser que de acuerdo a la entidad bancaria con que tengan su tarjeta puedan obtener plazos más allá de los 12 meses. Entonces, eso también es importante considerarlo. El pago de la matrícula, si es en efectivo, que se hace mediante una transferencia y depósito a cuentas oficiales de nuestra universidad. Y eso pues es también importante decirlo. ¿Por qué? Porque el estudiante que ya está matriculado y pertenece ya al programa, inmediatamente se inician las clases, puede también iniciar un trámite para obtener una beca o ayuda financiera. Es decir, que hay la posibilidad, y los programas de posgrado lo establecen, de que se les otorgue determinadas becas a ciertos estudiantes que presenten su solicitud, y que esta solicitud va a ser analizada considerando aspectos como la situación social y económica del postulante, condiciones de vulnerabilidad familiar, la pertenencia a grupos tradicionalmente excluidos y que ahora se promueve su inclusión, obviamente el rendimiento académico o elementos también de discapacidad. O sea, son algunos factores que se analizan para que finalmente pues un alumno matriculado en la maestría pueda optar también por una beca. Licenciado, también una última consulta. ¿Hasta cuándo es el plazo para poderse inscribir, para poder participar también de lo que ustedes hacen, también para poder escoger quiénes participarán de la maestría? Sí, nosotros, como le decía, hemos ampliado el plazo de postulación. Lo vamos a mantener abierto hasta la tercera semana del mes de marzo. Es decir, es un espacio bastante interesante para que todos los profesionales de la comunicación o ramas afines que quieran postular lo puedan hacer con tranquilidad. ¿Por qué también este plazo? Porque, como le decía,
una vez que el interesado postula en línea a través de nuestro sitio de la maestría, inmediatamente se le responde y se le convoca a una entrevista y a una prueba de conocimientos para finalmente ser admitido. Aquí también es importante señalar que esta prueba de conocimiento, más allá de que sea aprobatoria o reprobatoria, es una prueba que nos permite también, eso es normal en todos los programas, hacer un diagnóstico de los profesionales que van a optar por la maestría, o sea, un diagnóstico de dominios propios de sus experticias. Es decir, no es nada que tenga que ver con tamices o situaciones extraordinarias, como se dice comúnmente, para filtrar estudiantes. No, más bien lo contrario. Lo que se quiere es que en el proceso académico todos los conocimientos y los contenidos que se impartirán estén debidamente orientados y direccionados en base al diseño aprobado de la maestría aprobado por el CES, como también el nivel de conocimiento del grupo de estudiantes pues, que va a formar parte del programa. Entonces, esto también garantiza un eficiente desarrollo y término de este programa de cuarto nivel. Gracias, licenciado, por acompañarnos esta noche, por darnos todos los detalles también de lo que será esta maestría para quienes han estudiado periodismo en la Universidad Laica y el Faro de Manabí. Bueno, es abierta para todos, pero tienen esta oportunidad. Vamos nosotros a una pausa comercial, ya volvemos. Entrevista en TV Noticias. Vamos con nuestro espacio de entrevistas. Vía telemática esta noche también nos acompaña el doctor Patricio García, analista político. Muy buenas noches. Bienvenido, doctor, a analizar un poco el tema de la situación que está viviendo en la actualidad nuestro país, el tema de la inseguridad y la economía. Bienvenido. Muy buenas noches, mi estimada Tatiana. Igualmente a todos los televidentes que nos ven por la señal de Televisión Manabita. Hoy día se celebra los 100 primeros días del gobierno del presidente Daniel Noboa. Así, realmente el problema fundamental y principal de la preocupación de la ciudadanía ha sido el problema de la violencia. Una violencia que se venía arrastrando desde inicio de la constituyente de Montecristi, constitución que se garantizó y se caracterizó por un exceso de garantías constitucionales que permitió que elementos al margen de la ley se acojan a estos beneficios que favorecían a los delincuentes y que se agudizó con otorgar la ciudadanía universal y convirtiendo al país en un refugio de delincuentes transnacionales. Esto se vino agudizando cada momento, la presencia de elementos vinculados a carteles de la droga, etcétera, fueron presentados y señalados por el doctor Huerta, y él dijo que Francisco Huerta, que el país estaba a punto de convertirse en un narcoestado. Lamentablemente, las autoridades de aquel entonces no tomaron las medidas necesarias y esto fue penetrando a todas las instituciones del Estado ecuatoriano, que incluyó a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la función judicial y también a los partidos políticos. Ahora, por la denuncia de la doctora Ariana Salazar con el problema de metástasis, vemos que se infiltraron no solo en la justicia, sino que partidos políticos fueron aliados para tener funcionarios al fin a estas organizaciones y realizar lavados de dinero. Eso pues está ya señalado y es de conocimiento público. En esa circunstancia del país aparece una figura como el señor Fernando Villavicencio, que se convirtió en un faro de denuncia de lo que se escondía en el país. Muchas cosas que se tenían ocultas gracias al trabajo de investigación de Fernando Villavicencio
se pudo conocer y que luego son comprobados en los audios que hemos hablado. En esa circunstancia lo asesinan a estos grupos delincuenciales, a Fernando Villavicencio, que atrás de esto pues indudablemente hay una trama política de personas que no le interesaba que Fernando Villavicencio llegue a la presidencia de la República. En ese marco aparece una figura que realmente no estaba corriendo en los primeros puestos, que era el joven Daniel Noboa, y que en el debate realmente sorprendió, a pesar que en el segundo debate tenemos que reconocer que no brilló con la fuerza del primer debate. Pero así es el pueblo lo eligió y él es el presidente de todos los ecuatorianos. Pero sí hay que hacer una interrogante. Hay muchas personas que dicen que el Consejo Nacional Electoral no practica elecciones, no se realiza elecciones, sino que proclama ganadores de acuerdo a las circunstancias políticas. Porque dentro de la historia política y dentro de la experiencia en el mundo es muy difícil que una persona que comenzó con el 3% de intención de voto termine siendo finalista para una segunda vuelta y gane la primera vuelta. Bueno, eso ya es historia, tenemos los hechos. El señor Noboa comienza a trabajar para ejercer la presidencia de la República, se va a los Estados Unidos, nombra a una señorita Moya para su futura Ministerio de Finanzas, se reúne en Washington con los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, y hace unas declaraciones inoportunas que provoca la subida de riesgo país. Doctor, algo importante también antes de que usted pase a otro tema, y es algo muy importante que usted acaba de decir, y que, bueno, el gobierno está trabajando obviamente por combatir la corrupción, están combatiendo también a los terroristas en las calles, pero ¿qué pasa con la narcopolítica? ¿En algún momento también esto podría desaparecer en el Ecuador? ¿O qué tiempo llevará para poder, primero, esclarecer los temas que ya han sido puestos a la luz pública, y segundo, en algún momento, pues esto tiene que parar, ¿no? Diana, efectivamente, como le decía al inicio de mi intervención, el problema del país, de los ecuatorianos que estamos en un hoyo metido, es el problema de la violencia y la delincuencia. Pero el problema que hay que rescatar y resaltar el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ojalá no sean utilizadas para fines políticos y ojalá que mañana no se las abandone. Fíjense que en la reforma del COI, en la Asamblea actual, quisieron aumentar penas por hechos de funciones de la fuerza pública. ¿Cómo va a ser eso posible cuando ellos se están enfrentando día a día? Entonces, ahí es que yo veo lo que usted manifiesta, la penetración de las organizaciones narcodelictivas en la política. Y en eso es muy peligroso porque usted sabe que un legislador que ha sido señalado en Metástasis estaba señalado para dar sus declaraciones y huyó del país y llegó a tener altas funciones de la Asamblea Nacional. Y en esas circunstancias yo creo que indudablemente no se puede ocultar el sol con un dedo. Vemos que la política sí ha penetrado en las organizaciones políticas, como lo dije inicialmente, y no solo en eso, sino en toda la estructura del Estado, El sistema financiero, también hay un alto índice de lavado de dinero que es preocupante para el país. Pero esta inseguridad que se estalla, no solo con el crimen, el asesinato de Fernando Villavicencio, sino que en el actual gobierno, se fugan dos personajes que son representantes de alta gama de estas organizaciones. Y eso provoca luego el asalto a los sets de Telecentro, y lo que se ve obligado el presidente Noboa a declarar un estado de excepción y una declaratoria de guerra interna.
Hasta ahí yo creo que es correcto y hay que respaldarlo porque la seguridad es lo importante, el trabajo de las Fuerzas Armadas es inmejorable y hay que reconocerla y resaltarla. Pero el problema es que nos estamos quedando solo en el enfrentamiento de la guerra. Y lo más preocupante es que solo están cayendo, son personajes de último nivel, los que lo han llamado los chancletudos. No caen los delincuentes de cuello blanco. La corrupción también es importante y es un método de delincuencia. No se ha recuperado dinero de la corrupción y en eso el presidente Noboa sí está debiendo al país. Le digo a usted una cosa, el presidente, un proyecto de ley de emergencia económica para que subiera el IVA a 15 puntos. Pero el Congreso, generosamente, no, él quería 1.400 millones, pero el Congreso generosamente le da plato fuerte, postre y encima le da otro aperitivo y recibe 3.500 millones. Esa circunstancia, ese dinero tiene que circular a favor del pueblo ecuatoriano, en la educación, en el trabajo, en la salud. ¿Cómo es posible que se quiera aumentar la capacidad de los estudiantes y se reduzca en los presupuestos a las universidades, se reduzca el presupuesto al seguro social? Señores, yo creo que el gobierno está debiéndole al país en cuanto a la asistencia. Doctor, por cuestión tiempo, obviamente no alcanzamos a hablar un poquito del tema de economía de nuestro país. Esperamos en una próxima ocasión poder analizar también ese tema. Solo alcanzamos el tema de seguridad, que también en este momento pues se vuelve uno de los problemas. La inseguridad se ha vuelto uno de los principales problemas de nuestro país. Vamos con esto a una pausa y al retorno estaremos con más entrevistas. Entrevista en TV Noticias. Es un gusto presentarles esa noche desde nuestros estudios acá en la ciudad de Manta. Nos acompaña Andrea Ponce, ella es analista de Faro. Muy buenas noches, Andrea, bienvenida. Buenas noches, Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, de saber que vamos a conversar temas que le conciernen especialmente a los jóvenes, a nuestros queridos jóvenes de la ciudad de Manta. Tienen un proyecto llamado Manta Mía, cuéntanos en qué consiste. Perfecto, muchísimas gracias primero por el espacio. Bueno, contarles que de Faro, que es un centro de investigación, tenemos una sede en Quito, pero hemos trabajado en todo el país. Estamos súper emocionados porque estamos impulsando justamente esta iniciativa que se llama Manta Mía. Bueno, el objetivo principal, en resumido, es justamente ver cómo mejoramos, fortalecemos todo el tejido social acá en Manta, como para que todos podamos ponernos el lente para poder pensar cómo poder promover acciones para el bienestar de los y las jóvenes acá en la ciudad de Manta. Bueno, ¿de qué forma ayudarlos, Andrea? Porque tenemos algunos espacios acá en la ciudad y yo creo que a veces con el tema de las reuniones, con el tema de las capacitaciones no basta, sino que hay que ir un poco más allá. El acompañamiento que deben de tener nuestros jóvenes, porque no se trata de que un día los reuní, les di una charla y eso ya les va a servir de por vida, sino el acompañamiento que ellos deben de tener. Exacto, y muchísimas gracias por eso, porque hemos visto que, bueno, nosotros con nuestra experiencia en Faro hemos trabajado en varios proyectos a nivel nacional, como les mencionaba, y la mayoría tal vez de las limitaciones de los proyectos es justamente ese. El alcance de los proyectos es muy corto, entonces para ver resultados concretos realmente se necesita más tiempo. Entonces este proyecto Manta Mía, justamente uno de los puntos fuertes es ese, su alcance temporal. Entonces tenemos 3 años en los que vamos a hacer un diagnóstico de cómo está la situación de los jóvenes y las jóvenes de aquí en la ciudad, y después de ese diagnóstico, en el cual realizaremos otras actividades paralelamente en estos 3 años, si vemos en estos 3 años que se cumplen los objetivos, este proyecto se puede extender hasta 10 años. Entonces realmente es un proyecto en el cual nosotros tenemos toda la esperanza puesta en el que vamos a ver resultados concretos en cuanto a, por ejemplo,
si es que queremos pensar en el bienestar de la juventud en Manta. ¿Qué implica eso? Es un cambio integral. Entonces, para poder cambiar la vida de los jóvenes en todos los sentidos, ¿qué tenemos que pensar? En la salud, en la educación, en cuál es su acceso, por ejemplo, a la justicia, ¿no es cierto? O sea, todo es un análisis integral de cómo tenemos que cambiar. Más allá de los talleres concretos que se puedan dar, que efectivamente lo vamos a realizar en capacitaciones, el énfasis es poder realizar entre toda la ciudad, identificar entre todos los sectores, sector público, privado, academia, buscar soluciones entre todos como una plataforma multiactor que logre identificar las principales problemáticas y cómo vamos a buscar soluciones colaborativas entre todos los actores. Bueno, durante todo este tiempo, la evaluación que ustedes van a hacer y obviamente con el grupo de jóvenes que van a trabajar, porque obviamente sería maravilloso poder trabajar con todos los jóvenes, pero siempre se inicia por algo. ¿Con cuántos jóvenes ustedes pretenden dar ese inicio? Perfecto. Bueno, primero anticipar que el rango de edad con el que trabajamos de jóvenes, porque eso es un poquito también de las Naciones Unidas, en otros países es diferente cómo se piensa la juventud. Para este proyecto vamos a considerar principalmente a beneficiarios de 14 a 25 años, pero lo cual no exime que tenemos que trabajar con todos los actores, ¿verdad? En ese sentido, nosotros lo que tenemos pensado es justamente ahora en esta fase de diagnóstico que estamos en este momento, estamos invitando cordialmente a todos los sectores que participen para darnos su percepción de cómo deberíamos trabajar conjuntamente. Entonces, estamos claros de que justamente solamente un taller o una serie no van a cambiar la situación, pero ahorita estamos en esta fase inicial de tomar como una fotografía, ¿sí?, de cómo estamos ahora y pensar entre todos conjuntamente cuáles son las acciones futuras que vamos a tomar en los siguientes 7 años. Andrea, también muy importante, ¿no? Cuando se trabaja con las diferentes ONGs, también muchas veces se consigue el recurso para que nuestros jóvenes puedan también emprender sus proyectos. A lo mejor ustedes también van a trabajar con eso. Lo digo porque tenemos muchos jóvenes en la universidad que en estos momentos están saliendo de sus estudios, pero que no cuentan con la oportunidad de poder ingresar a un lugar de trabajo. Y sería buenísimo también de que ellos puedan iniciar su propio negocio a través de los diferentes emprendimientos basados en cada una de las profesiones que ellos tienen, porque esto muchas veces desanima también ellos. Tienden a, esto ya que estamos hablando del tema de la salud mental también, de nuestros jóvenes tienden a deprimirse, caen en estados de ansiedad, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas que pueden sucederle a nuestros jóvenes cuando no encuentran esas oportunidades. A lo mejor también conseguir ese apoyo, ese capital semilla que muchas veces también tenemos para que nuestros jóvenes puedan empezar estos proyectos. Sí, Isa, y muchas gracias por comentar eso. Justamente una de las actividades que estamos motivando ahora, como les digo, en estos 3 años es una fase de diagnóstico, pero paralelamente también estamos impulsando, por ejemplo, estos fondos Semilla, que implica que las organizaciones que trabajan con los jóvenes aquí en Manta puedan fortalecerse. Ese es el interés, o sea, fortalecer el tejido social aquí en Manta, porque vemos que hay muchas organizaciones que trabajan en pro de la juventud, pero tal vez nos falta justamente ese clic de cómo nos unimos todos y buscamos esa agenda en común, ¿sí? O sea, empatamos objetivos comunes. Entonces, comentarles que de alguna forma el tema de presupuesto, digamos, estamos trabajando con una fundación suiza, que es la Fundación Bodnar. Ellos son los que promueven esta iniciativa que se llama Our City en 5 ciudades del mundo. Manta fue una de las seleccionadas. Entonces, hay esta misma iniciativa de trabajar con jóvenes se desarrolla en Rumania, en África, en Barranquilla, y Manta fue una de las ciudades seleccionadas con un proceso bastante complejo, y Manta reunió, digamos, varias características como para dar cuenta de que era un lugar en el cual podemos invertir, ¿sí? O sea, Manta es la ciudad escogida de Ecuador. De Ecuador, ¿sí? Okay. Después de varias ciudades fue escogida. Bueno, nos has hablado de un proyecto de 3 años donde se va a realizar todo el diagnóstico y todo lo que conlleva eso. ¿Qué va a pasar luego de esos 3 años? Hermoso. Sí, entonces, ¿qué tenemos pensado? En estos 3 años vamos a hacer el diagnóstico, pero también paralelamente vamos a estar desarrollando, incluso ahora estamos ya lanzando los fondos Semilla para organizaciones que quieran fortalecerse. También vamos a realizar, por ejemplo, cursos vacacionales de fotografía, de danza, de cine.
Queremos impulsar mucho desde esta visión, ¿no es cierto?, desde otra concepción de la vida, por ejemplo, vincular el arte, porque sabemos que los jóvenes al final es lo que nos aportan, ¿verdad? Es la creatividad, la forma de ver el mundo de otra forma. Entonces vamos a generar, por ejemplo, ahorita también algunas actividades, por ejemplo, caminatas urbanas. Queremos caminar junto a los jóvenes y que nos puedan indicar, mira, este es nuestro barrio, así lo concebimos, esta es la forma en la que nos gustaría cambiar, esto es lo que queremos apropiarnos mejor del espacio. Andrea, esperamos pues en una próxima ocasión también tenerte acá para poder ir conociendo también ese como paso a paso que van teniendo ustedes acá en nuestra ciudad y bueno, bienvenidos a este trabajo grande y hermoso que ustedes tienen pues con esta población muy importante en nuestra ciudad por darle la oportunidad a nuestros jóvenes también que tanto lo necesitan en estos momentos. Muchísimas gracias y bueno, invitarles una vez más que nos sumemos, porque no es, digamos, una cosa de solo los jóvenes, digamos, sino somos todos como sociedad, que si convergimos en un objetivo común, en un diálogo común, podemos realmente promover este cambio integral para los y las jóvenes de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Ha estado con nosotros Andrea Ponce, analista de Faro, con esta iniciativa Manta Mía, que va dirigida para los jóvenes de nuestra ciudad. Con esta también ya estamos llegando a la parte final de nuestro informativo, esperando que tengan una excelente noche, que descansen. Nos vemos el día de mañana. Televisión Manabita presentó TV Noticias, emisión estelar.